Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a los tres ministros que fueron anunciados, pero estaban hablando, entonces ninguno escuchó que dieron sus nombres. Entonces yo vuelvo a ser de presentador. Está la ministra Alicia Siciliani, el ministro Buzo de Córdoba y el amigo Leo Sarquís de Buenos Aires. Yo vuelvo al inicio del día, cuando decía que realmente estábamos muy satisfechos porque a la mañana todo esto estaba lleno y bueno, son las 5:15 de la tarde y mantenemos el mismo interés que a las 9 de la mañana, con lo cual realmente nos sentimos nuevamente satisfechos porque hemos cumplido y superado las expectativas en lo que nos habíamos propuesto en este Congreso con este título de competitividad con desarrollo. Voy a aprovechar por si alguien no estuvo, brevemente plantear por qué era el título y que fue un poco discutido en el seno de la comisión directiva. Maizar tenía alguna historia de ir, digamos, con temas bien técnicos y entendíamos que este era un momento para poner algunos temas transversales y poder escucharnos y ver, digamos, en este mitad del río, digamos, ¿qué hacemos? Si desactivamos la impaciencia y somos un poco pacientes, si el diálogo contribuye a encontrar soluciones o si somos todos impacientes y es el sálvese quien pueda. Entonces de ahí vino el título Competitividad con Desarrollo y sin extenderme demasiado, esto para nosotros es una muestra primero de federalismo, segundo de diálogo y tercero vamos a ver ahora, y así voy a abrir un poco el panel, si yo fuese un empresario que recién llego y me dicen, bueno, mirá, andate a Costanera, acá al Golden Center, que hay gente importante del sector semillero y yo quiero invertir, y entonces vengo y pregunto, ¿qué hago? ¿Dónde pongo mi inversión? Entonces, ¿en Buenos Aires? Bueno, pero ya seguramente Santa Fe te la vaya a querer competir. Y Buzo así, ¿no? Cruzadito de pierna dice, yo estoy esperando. Entonces, y abriendo así con la broma y con la confianza que tenemos con los ministros, por eso lo hago. Pero primero eso, ¿no? Cómo invertimos, cómo ayudamos a mitigar el tema de la falta de trabajo, la pobreza, y después sí, para el final ya, cómo trabajamos de manera coordinada, ¿sí? Integrada como nación. Así que le damos la palabra a la señora ministra, donde usted quiera. Parada, sentada, como mejor te sientas. ¿Está bien así? Porque no tengo micrófono. No, pero hay micrófono disponible. Ah, bueno. ¿Está bien así? Acá está el micrófono, si quieres sentarte. Bueno, me siento. Bueno, buenas tardes. La verdad que es un gusto para mí compartir esta breve exposición con los asistentes al Congreso de Maizar, pero también es un gran gusto compartir con Leo y con Sergio, donde ya estamos trabajando juntos en muchos aspectos. Yo en primer lugar los quiero felicitar primero por el programa, lo he visto, es un programa que han desarrollado en todo el día, muy interesante, y poner el panel de lo público. No va a haber competitividad y desarrollo si no unimos lo público con el sector privado. No va a haber de ninguna manera. En este país el sector público pesa más del 40% de la economía. Y es muy difícil desactivar eso. Si alguien o la mayoría de la sociedad decide que pese menos, la desactivación va a ser en el mediano plazo, por lo cual tenemos que ser competitivos y productivos en el sector público. Así que ustedes estén interesados por lo que digamos nosotros, ojalá que estemos a la altura de las circunstancias. Yo quiero aprovechar y si me pasan las diapositivas, me sirve a mí para ordenarme y ser muy concreta y no dispersarme. Los lineamientos estratégicos que nosotros nos propusimos en el Ministerio de la Producción tienen que ver con los lineamientos estratégicos que ustedes le dieron hoy al Congreso.
hablamos de 3 ejes: producción sustentable, y no voy a explicar acá porque ustedes son especialistas y saben de qué se trata la sustentabilidad, la competitividad y la innovación para el sector público, para mi ministerio. Yo soy responsable que la competitividad y la innovación entre al Estado de santafesino, y el desarrollo territorial. No puede haber un desarrollo integrado si no pensamos en todos los territorios, en todas las partes de la provincia de Santa Fe. Y si la traspolamos a la Argentina, tenemos que pensar con cabeza federal y no podemos pensar con cabeza centralista en Capital Federal o en el núcleo más desarrollado del país. La producción sustentable nosotros la basamos en buenas prácticas agropecuarias, y acá aprendemos mucho de Córdoba, que tiene un avance muy grande en sus programas de acción, y estuvimos ya reunidos viendo. Nosotros en el Ministerio de la Producción y en Santa Fe descansamos con la visión de los sistemas sanitarios productivos y participativos. Hablamos de sanidad animal, sanidad vegetal y suelos. En esos 3 ejes, porque nosotros en el Estado también tenemos que focalizar, porque no tenemos todos los recursos para hacer de todo, entonces tenemos que focalizar y ser productivos, y vamos a trabajar en estos año y medio, hasta hace poco decía 2 años, pero ahora ya digo año y medio. Tenemos la figura del corresponsable sanitario y agronómico. Estos son los veterinarios y los ingenieros agrónomos que al lado del productor definen un sistema productivo sustentable. No hay forma de trabajar si no es así. ¿Qué rol tenemos nosotros? Financiar los honorarios de los profesionales para aquellos productores que no lo puedan hacer o que consideren que no es importante. Nosotros, por ejemplo, en nuestro sistema de ganado, nosotros tenemos unos indicadores de ganadería que son del 50% de productividad. Pero cuando le pones el foco, tenemos productores que tienen el 80 y el 90%. ¿Cómo desde el Estado traspolamos esos niveles de productividad a todos los productores de Santa Fe en el sistema cárnico? Y por supuesto, no voy a extenderme demasiado, el problema de los fitosanitarios. Tenemos que sacar al sistema productivo del lugar donde están sospechados de que hacen daño a la sociedad. Un país que cree o que sospecha que el sector productivo le hace daño a la sociedad es un país sin futuro. Nosotros tenemos que poder ganar el debate en la sociedad de lo que significan las buenas prácticas agrícolas, y si hay algún problema con algún producto agronómico, tenemos que trabajar para que no lo haya y tenemos que dar buena información. Eso va a ser el eje de nuestro trabajo en este tema. Y por supuesto, cuando hablamos, por favor, ¿pueden pasar otra? Cuando hablamos de suelos, estamos hablando de las gramíneas. Y acá empezamos a hablar de la cadena de valor del sorgo y del maíz, que es el sustento y el motivo de este congreso. En la competitividad y en la innovación, nosotros tenemos, es un mega ministerio el de la producción de Santa Fe, porque tenemos responsabilidades también en la industria, en la comercialización. ¿Podés pasar acá estoy hablando. Y yo me quiero detener acá. En plan de modernización, los ejes de acción, le voy a dedicar tanto esfuerzo y energía a los programas de desarrollo productivo como a la modernización del Ministerio de la Producción. El Ministerio de la Producción necesariamente tiene que tener simplificación de trámites, modernización edilicia y eficiencia energética adentro del propio ministerio, para que los 500 empleados que tienen el Ministerio de la Producción tenga esa noción de responsabilidad, simplificación de todos los procesos internos. Hemos mapeado ya 60 trámites que adentro del ministerio no agregan ningún valor. Y si está acá el presidente del INTA, que tenemos un convenio en común donde yo tengo que
pagarle al INTA 2 millones de pesos para hacer una prueba de la vacuna de tuberculosis y estoy siguiendo el expediente y circula adentro de controles ineficientes, adentro del expediente y una decisión tomada no sale y la política pública no se ejecuta. Eso para mí es una de las cuestiones más importantes que tenemos que hacer desde el Estado. En el momento que estamos discutiendo de déficit fiscal, a mí me parece que la productividad del gasto público tiene que ser un debate que merecería la atención no solo de los que estamos en la responsabilidad del Estado, sino en toda la sociedad. ¿Una más? Bueno, otra más, por favor. Nosotros, ¿qué creemos del sorgo y del maíz? Para nosotros en Santa Fe tiene importancia estratégica desde lo agronómico, desde lo productivo y desde lo económico. ¿Cómo vamos a lograr en nuestra política de suelos de sustentabilidad? Evidentemente tenemos que promover la siembra de maíz y de sorgo, porque yo no les voy a explicar a ustedes lo que ustedes saben, porque son los expertos, lo que significa en términos de rotación, en términos de control de plagas, en términos de cobertura de rastrojo, en términos de materia orgánica, lo deben haber visto durante toda la mañana y nosotros lo valoramos, lo sabemos y lo queremos incentivar con políticas públicas. Pero las políticas públicas de incentivo tienen que estar coordinadas con el ámbito nacional. Desde una provincia tenemos una batería de incentivos, pero necesariamente tiene que estar coordinada con la política macroeconómica y con una política de desarrollo para el sector agropecuario, que cuando hablamos de desarrollo del sector agropecuario, estamos hablando de gran parte del desarrollo del país. Bueno, estos datos son lo que significa, y los datos de 2017 para la provincia de Santa Fe, la cadena de maíz, tenemos 2,4 millones de toneladas exportadas, yo pongo leche porque lo veo como la cadena, y pongo el 20% de la faena de cerdo, porque atrás de la faena de cerdo también está el sorgo y el maíz. No perdemos de vista el valor de la cadena y además tenemos en la provincia de Santa Fe también molinos. Esa es la importancia estratégica y económica que tiene para Santa Fe los cultivos. Una más, por favor. Yo no quiero robarles más tiempo y después podemos contestar algunas preguntas. Mi preocupación es, nosotros entendemos la importancia estratégica del sorgo y del maíz. Tenemos instrumentos de política pública provinciales que pueden ser incentivos para desgravaciones de ingresos brutos. En la provincia de Santa Fe ya lo tenemos todos a tasa cero, toda la cadena de producción primaria, pero podría haber incentivos económicos vía impuesto inmobiliario, pero para nosotros lo primero es la capacitación y el entendimiento, cómo cuidamos los suelos, por qué le conviene a un productor rotar. Y la otra es la macroeconomía y un direccionamiento claro de la política en un mediano plazo, porque no podemos hablar de cuidar suelo o de sustentabilidad cuando las decisiones las tenemos que tomar siempre en el cortísimo plazo, porque las variables macroeconómicas o el tipo de cambio o las tasas de interés te llevan a tomar siempre de maximizar la ganancia en el corto plazo. Si no salimos de esa visión, si no tenemos un consenso amplio, sector productivo y sector político, la verdad que vemos no solo dificultades en la cadena, sino dificultades en la estrategia del país. Yo quiero dejar acá y expresarle el compromiso del Ministerio de la Producción del Gobierno de Santa Fe para seguir conversando, acordando y teniendo como eje de nuestras acciones la sustentabilidad, la competitividad, la innovación y producir mucho para que haya para todos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. La verdad que es un gusto compartir con Alicia, Leo, con la gente de Maizar y con muchos amigos. La verdad que acá nos están escuchando muchos amigos
gente de distintos lugares, pero que tenemos, creo, los mismos objetivos y sobre todo los mismos sueños, ¿no? Estamos acá, nosotros desde la visión pública, pero comprometidos con el desarrollo y crecimiento de nuestra patria. Eso creo que nos pone todos en la misma dirección. Y la verdad que primero quiero rescatar, y lo decía Alicia, este trabajo conjunto que la verdad que nos sale sin ningún esfuerzo de poder estar 3 provincias, quizás las 3 provincias sin descartar otras, sin menospreciar a nadie, pero que tenemos prácticamente el 70% de la producción agropecuaria. Buenos Aires, que es de un gobierno, Alicia, que es de otro gobierno de color político, y yo que soy de otro color político. Y la verdad que no hacemos ningún esfuerzo para poder estar juntos. De hecho, más allá de las diferencias, trabajamos de manera conjunta. De hecho, el martes pasado estábamos en Córdoba dentro del marco del Consejo Federal Agropecuario Pampeano, con una agenda de temas, con la gente obviamente de la Nación, trabajando en temas vinculados, sobre todo lo que Alicia decía. Creo que la palabra sustentabilidad, que tanto se habla, tiene que ver con esto, con las políticas que tratamos de poner en la agenda pública. Insisto, más allá de la intensidad, más allá de quién lo pone primero o quién de pronto tiene condiciones para hacerlo, todos pensamos lo mismo. Y eso creo que es bueno porque no tenemos que andar desandando el camino todos los días, sino al contrario, consolidándolo, intercambiando, viendo experiencias. A veces lo más difícil de las políticas públicas son las experiencias, de saber que algo funciona bien, porque esto es lo más difícil. Pasar del dicho al hecho creo que es lo más difícil. Y fíjense ustedes que, por ejemplo, cuando Alicia tomaba el concepto de buenas prácticas agropecuarias, nosotros, por una decisión en su momento del gobernador, que en un marco de contexto climático complicado que teníamos, que a veces nos costaba hacer lo propio, pero sabíamos que había que adaptarlo, teníamos que comprometernos lo público y lo privado para avanzar en una agenda de mediano y largo plazo. Por eso surgen estas ideas que no son nuestras, que nosotros lo que hicimos fue ponerlas en la agenda pública, hacer una política pública, esa que tanto decimos nosotros que son las que trascienden a los gobiernos y que permanecen en el tiempo. Este programa de buenas prácticas agropecuarias, y quiero hacer una breve referencia porque Marcos Blanda, como secretario de Agricultura, hoy estuvo en un panel con otra gente, un poco explicando, generando este contagio que nosotros queremos, está vinculado mucho a lo que significa este Congreso. Cuando nosotros planteamos precisamente el tema de buenas prácticas, uno de los temas que queríamos poner, por lo menos en el primer año, era el tema de la rotación de cultivos, el tema de la implantación de gramíneas y el tema de conservación de suelo. Y en eso tenía mucho que ver este Congreso, esta aspiración, sobre todo del sorgo y sobre todo del maíz. Y creo que cuando vos analizás los resultados del año 2017 ahí te das cuenta el avance enorme, no porque nosotros lo hemos dicho, tampoco no hay que ser demasiado olvidadizo de algunas cosas, porque había un marco macroeconómico que ayudaba fundamentalmente a que el productor eligiera hacer mucho más trigo y más maíz. Eso ninguna duda. Si se dan las condiciones macroeconómicas, no teníamos ninguna duda nosotros, más allá de la señal que acompañaba eso, con Pintemos Verde Córdoba en su momento y después con el tema de buenas prácticas, creo que ayudaba a esa dirección. Insisto, la realidad fue que los resultados fueron muy satisfactorios. Por eso que nos obligó un poco a levantar la vara y a poner más recursos para este año 2018 en el presupuesto. Son de 70 millones, pasamos a 100 millones de pesos, para seguir estimulando estas prácticas que seguramente se van a incentivar y otras que aparecerán en la discusión que estamos haciendo en el marco del Consejo Consultivo. Pero digo, para nosotros era clave dar una señal muy fuerte, por eso que también yo quiero ser muy preciso en esto, y más allá que es discutible, y más allá que pueda haber otro tipo de razones, desde Córdoba, no desde ahora, desde siempre, nosotros siempre estuvimos en contra de las retenciones en materia agropecuaria, siempre. Y eso lo vamos a sostener en el tiempo, más allá de que pueda haber decisiones que vayan en otra dirección. Pero entendemos que es muy injusto desde el punto de vista de gravar, no la ganancia del productor, sino de sacarle al productor parte de lo que es suyo. Y creo que esto se puede plantear en algunas situaciones, a lo mejor de emergencia, de coyuntura,
pero creo que más allá de algunas situaciones adversas que podemos estar atravesando, hay que tener mucho cuidado de no tentarse en volver para atrás. Esta es una opinión personal mía y del gobierno de Córdoba, pero no lo estamos haciendo precisamente en este momento, quiero que quede claro. Es una visión que nosotros tenemos. Puede ser compartido, no puede ser compartido. Puede haber otras razones que puedan indicar que se tiene que buscar otro camino. Puede haber necesidades de otro tipo. Lo que quiero decir en claro, que si al productor, y esto en trigo y en maíz, me da la razón, se pone en regla de juego clara, el productor avanza fundamentalmente a generar ese tipo de cultivos. Y en ese sentido, Córdoba avanzó mucho en el tema de maíz, muchísimo. Somos con Santa Fe y Buenos Aires, prácticamente, insisto, el 70-80% de la producción. Córdoba ha tenido 12, 13 millones de pesos, casi más de un tercio de la producción. Y ahora, bueno, este año fue complicado, vamos a terminar seguramente con 10 millones de toneladas. Pero también acá quiero hacer otra definición. Cuando hablo con los amigos cordobeses, nosotros, ustedes saben, porque muchos han participado, Maizar también participó, en Córdoba es el 4º año y este año va a ser el 5º que venimos realizando la convención de maíz, junto con la Bolsa de Cereales y la Sociedad Rural de Jesús María, que es un ámbito mucho menor que este, no tan pretencioso, pero que en definitiva trata de discutir hacia dónde queremos ir en materia, sobre todo de maíz. Y la verdad que aquí quiero hacer otra definición. Yo me resisto a creer que no se pueda tener una actitud de seguir progresando en materia productiva en maíz. Insisto, nosotros tenemos que promocionar, incentivar y estimular que el productor cordobés, en este caso que es mi responsabilidad, produzca cada vez más maíz. Esa es también una definición, porque a veces uno con el juego dice, bueno, produzco más, pero ¿para qué? Y la verdad que nosotros cuando incentivamos producir más, ahí se dio lo que Alicia decía, que es el objetivo final que tenemos de la política, de lo público, que es que nuestra producción tenga valor agregado, se transforme en origen para dar trabajo. Eso, creo que si nos preguntamos todo eso, la aspiración que tenemos todos, es que este país, como vos lo decías, Alfredo, por ahí tan desigual, que tiene que ser mucho más inclusivo, con índice de pobreza muy grande, no hay otro esquema que generar la posibilidad de dar trabajo. Un trabajo es lo único que resuelve el tema de una vida digna. Los subsidios, otro tipo de aportes, de contribuciones, son para un determinado momento, pero la única verdadera justicia social de esta patria es un buen empleo, no hay otra cosa. Y el campo y la cadena del maíz dan buen trabajo, dan buen empleo, empleo permanente, genuino, un buen empleo calificado, y me parece que hacia eso hay que ir. Y por eso que yo no me quiero detener en la coyuntura de mala onda, porque cuando yo me junto con, no nosotros digo, porque nos pasa lo mismo, con la cadena de maíz vinculado al tema porcino, encontramos problemas. Cuando me encontré con lo de Filó, encontramos problemas, ni hablar con toda la cadena aviar. Bueno, digo, pero eso es coyuntura. Me parece que nosotros, esto no nos puede, esta foto no nos puede hacer dejar de ver la película que tenemos por delante, que es el camino que estamos transitando, que ustedes con muchas inversiones, yo recién escuchaba amigos que nos están escuchando acá, inversiones millonarias que han hecho, por lo menos en mi provincia, vinculados sobre todo al tema de la producción porcina. Y eso creo que hay que seguir fortaleciéndolo. Yo no tengo ninguna duda que esta es una coyuntura que vamos a salir rápidamente, porque hay un esfuerzo de toda la sociedad, de todos nosotros, para salir adelante. Habrá que encontrar los mecanismos, habrá que encontrar las buenas decisiones políticas. Nosotros siempre decimos, y lo dicen nuestros gobernadores, no gobernamos, pero queremos darle gobernabilidad a este país. Por eso me parece que hay que hacer una oposición constructiva, aportando ideas, buscando los mecanismos de consenso para que las decisiones sean las más rápidas y más eficientes posibles. Y ese camino de más maíz, más producción, más trabajo, más valor agregado, insisto, en Córdoba lo vamos a hacer, haciendo los deberes nosotros que tenemos que hacer. La competitividad que marca este Congreso tiene que ver con la infraestructura, con la energía. En Córdoba, por ejemplo, estamos llevando adelante duplicando la red de gasoductos troncales de la provincia. Tenemos 2.800 kilómetros de gasoductos y vamos a tener, antes que termine el 2019, el doble. Y eso no es menor, porque una inversión, un emprendedor,
tienen necesariamente que tener energía y sobre todo gas. Y ahí veíamos nosotros la diferencia cuando íbamos a un pueblo con el gobernador y le preguntábamos, ¿por qué invertiste en este lugar? Y porque acá hay gas. Y en otro lugar que no se invertía porque no había. Esto me parece que va a ayudar mucho y a través también del gasoducto está la fibra óptica que va a dar de manera horizontal y muy democrática la posibilidad de que haya internet para todos. Hoy hablar de arraigo rural o arraigo en el interior, si no tenemos acceso a internet, que es el conocimiento más democrático que se haya generado, es imposible que nosotros, más allá de nuestra voluntad, digamos que alguien vaya al campo a vivir o vaya a un pueblo del interior a vivir si no tiene acceso a internet. En otro momento sería la escuela rural, ya con eso no alcanza. Hoy necesitamos estas acciones. Esta es la obligación de los estados. Y me parece que esta tarea la tenemos que hacer. Y para terminar, quería decir que en Córdoba también hay una característica más allá de la transformación de proteína vegetal en animal, que hay un buen desarrollo, tenemos también todo lo vinculado al tema de bioetanol. Y la verdad que más de 1 millón de toneladas hoy estamos transformando en bioetanol. Yo leía recién una noticia esta mañana y me ponía muy mal porque la Cámara Bioetanolera estaba planteando un tema que no sé si pasó o si todos prestamos atención. Nosotros no queremos que se importe etanol. La verdad que sería un despropósito con tanto maíz y tanta caña de azúcar que importemos etanol. Y eso es peligroso. Eso es peligroso y no tiene que pasar desapercibido. Alicia también lo decía y con Leo también lo compartimos. La decisión política resuelve las cosas. Esto no es un problema. A veces hay intereses que se contraponen. Hay lobby que es un interés político, el que tiene la decisión mayor, el que tiene que resolverlo. Nosotros siempre vamos a apostar a la producción, a nuestra producción. Entonces, queremos que estos temas se resuelvan dentro de la racionalidad que significa un camino de mayor producción, mayor valor agregado y mayor trabajo. Pensamos que este tema de importar etanol sería prácticamente, para que se entienda, una locura, porque lo que no puede abastecer, en este caso la caña de azúcar, por razones de zafra, otro tipo de razones, pueden ser resueltas dentro del marco de lo que tiene la posibilidad el complejo etanolero, por ejemplo, de maíz hacerlo. No tiene por qué recurrirse a importar etanol, porque esto en definitiva no resuelve el tema. Al contrario, nosotros la aspiración que le dijimos al gobierno nacional es que se aumente el corte, tendríamos que llevar el doble de lo que tenemos. Entonces, en lugar de 1 millón de toneladas de maíz en Córdoba, estaríamos haciendo 2 a 2,5 millones de toneladas. Y hay inversiones, hay recursos, hay necesidad y ganas, hay materia instalada, o sea, infraestructura instalada para hacerlo. Por eso digo, no hay que tener miedo de plantear estas cosas. Yo dije 2 temas que a lo mejor pueden causar algún escozor, alguna molestia, pero es lo que nosotros sentimos. Hay que tener cuidado con lo que uno tiene que defender. Y nosotros, sobre todo las provincias del interior, queremos defender nuestro trabajo. Este es nuestro camino. Bienvenido a esta posibilidad de poder decir estas cosas. La decimos convencidos de que el maíz, por ejemplo, en Córdoba, tiene un futuro enorme. El maíz es fuente, sobre todo, de transformación, de trabajo y de futuro para nuestro pueblo. Así que muchísimas gracias. Muy bien, Busto. Buenas tardes. Ya los extrañaba a ustedes. Una semanita sin vernos y tenía un sentimiento de saudade, como dicen los brasileños. Bueno, buenas tardes. Un saludo grande de la gobernadora Vidal para todos los organizadores del Congreso, para ustedes y para todos los que están presentes acá. Lo bueno de hablar último es que ya hay un montón de cosas que se dijeron, ¿no? Entonces ahora uno se puede focalizar un poquito más en lo... No, ya dijimos que hay que invertir en Buenos Aires, así que eso de movida ya lo dijimos en el inicio. A ver, me parece una cosa muy importante que lo dijo Alicia en el inicio y Sergio lo comentó también al principio de sus palabras, es esto que nosotros hacemos, lo tomamos con simpatía y la verdad que nosotros tenemos una empatía personal y una onda, somos amigos en realidad, con lo cual trabajar con amigos en 3 provincias distintas no es habitual y a su vez es muy fácil. Entonces ahí las banderías políticas no importan. Digo, nosotros todos pensamos en lo mismo, en tener una agroindustria
en crecimiento, que vaya para adelante. En todos los principales temas nosotros nos ponemos de acuerdo rápido. De hecho, siempre nos carga, ¿no? Porque es el Consejo Federal Agropecuario Pampeano, que es donde nosotros pertenecemos, anda y fluye y nos ponemos de acuerdo rápido. Y la semana pasada en Córdoba pusimos lineamientos muy fuertes. Nuestra región pampeana en la parte productiva representa casi el 76%, 6 puntos más de lo que decía Sergio, de lo que es la agroindustria en general en la Argentina. Entonces digo, si estas 3 provincias impulsamos los temas principales juntos, todo va a ser mucho más fácil, no solamente para nosotros, sino para todo lo que tiene que ver con la agroindustria del país, ¿no? Y muchas veces nosotros, es un trabajo silencioso donde tal vez los logros tardan en llegar, pero estamos poniendo la losa de las casas muy, muy firmes, ¿no? Me parece que eso también es importante resaltar, así que eso siempre agradezco esta comunicación que tenemos. Me voy a meter un poquito más en lo que tiene que ver con el tema de la producción de maíz y sorgo en la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, como bien decía Sergio en el inicio, digo, es evidente que a partir de algunas decisiones que tomó el presidente Macri cuando apenas inició su mandato, de la salida de las retenciones, los ROEs, la unificación del tipo de cambio, etcétera, obviamente lo que son las producciones de cereales, en nuestro caso en Buenos Aires, que sirvió y mucho, empezamos a dar vuelta un poquito en la taba de esta famosa relación donde hay más oleaginosas que, perdón Rodolfo, hay más oleaginosas que gramíneas, ¿no? Pero la verdad es que en nuestra provincia de Buenos Aires siempre es más necesario, justamente para poder tener esa sustentabilidad de tener buena oleaginosa al final, que los cereales o las gramíneas crezcan. Y la verdad que después de 2 años, casi 8 meses de gestión, lo logramos empezar a hacer por un montón de factores, ¿no? Y hoy yo me pongo a ver los números de lo que tiene que ver la campaña, por ejemplo, 13-14 de respecto a la siembra de maíz, donde en Buenos Aires, por las razones que sea, sembramos 1.300.000 hectáreas o 350.000, y en la campaña pasada terminamos sembrando 2.400.000. Entonces, aumentar 1 millón de hectáreas en menos de 3 campañas, la verdad que es muy bueno. Y eso te marca un panorama de hacia dónde vamos, ¿no? Después uno puede decir, bueno, este maíz lo utilizo para tal cosa, bueno, que ahora vamos a contar un poquito cómo estamos, pero me parece que ese es el foco. Digo, la cadena que tiene que ver con el maíz es la que más se integra a la cadena de valor en general de lo que es la agroindustria y las producciones. Entonces, para nosotros es importantísimo, así como nosotros estamos en estos meses muy focalizados en trigo. Digo, yo el lunes me voy a Brasil para hablar con los brasileños, a ver cuánto trigo nos compran en esta campaña que viene. El maíz es absolutamente importante. Hace 7 años en la provincia de Buenos Aires no se hablaba del maíz como un proveedor de bioenergía. No existía. Hoy en Buenos Aires tenemos más de 7 proyectos de energías renovables que tienen que ver con la biomasa, de los cuales 5 tienen que ver con el biogás y todo lo que tiene que ver con la producción de maíz en forma no solamente productiva a través de grano, sino a través de lo que puede tener la energía. Hay un proyecto en Rojas importantísimo, más de $70 millones de inversión, que tiene que ver con lo que es la utilización de los marlos de maíz respecto a la generación de energía para un lugar. Y esto va a equivaler que dentro de unos años el costo del kilowatt en energía en Rojas esté casi al 30% menos de lo que es hoy. Entonces uno tiene esa visión de futuro, es decir, nosotros tenemos la posibilidad a través de nuestras producciones generar no solamente trabajo directo e indirecto a través de la producción misma, sino beneficio real a la sociedad, que eso es muy importante. Pues si no, siempre están mirando, se mira a un sector y la sociedad te mira como diciendo, bueno, estos son los que producen. Yo me niego a hablar muchas veces del sector agroindustrial como sector. Yo cuando me reúno con un montón de gente, digo, no hablen del sector, hablen del motor de la economía. El sector agroindustrial es el sector más importante, de generación de empleo directo e indirecto. Entonces, si hablamos del sector, nos miramos mucho para adentro. Me parece que tenemos que ser muy expansivos respecto a eso, ¿no? Buenos Aires también ha cambiado mucho la matriz de lo que es la producción de maíz respecto a lo que tiene que ver con los maíces tardíos. En los últimos años la proliferación de los maíces tardíos cambió absolutamente la producción, donde uno puede tener una rotación adecuada con cultivos de invierno, con legumbres de invierno. Legumbres es un tema muy importante ligado al maíz que muchas veces no se habla y ahora estamos metiéndole cada vez mucho más foco, no solamente en Buenos Aires, sino también en muchas provincias, pero la legumbre es algo muy importante y está atado al maíz en una rotación adecuada con maíces tardíos. Cuando uno mira lo que pasa en Buenos Aires, los maíces tardíos son... Buenos Aires siempre produce entre el 30 y el 40%, depende de los años, de lo que es la producción de maíz habitual de la Argentina. Y de esa producción
55-50% ya son maíces tardíos. Con lo cual eso marca también de cómo uno empieza a cambiar las formas de manejo, ¿no? Entonces, y eso atado a lo que es la cadena de valor, digo, la posibilidad de tener una proteína animal diferente, de intervenir en todo lo que son los mecanismos de alimentación, de todo lo que son las producciones de ganadería, de avicultura, de lechería, bueno, todo eso nos va haciendo crecer cada vez más y la posibilidad de tener un sustento muy fuerte en lo que tiene que ver con la cadena de maíz. La cadena de trigo en la Argentina, perdón, en la provincia de Buenos Aires, emplea en forma directa e indirecta a casi 130.000 personas y la cadena de maíz son 100.000. O sea, hay 100.000 trabajos directos e indirectos que tienen que ver con la producción de maíz en la provincia, ¿no? Y obviamente después cuando empezamos a hablar de sorgo, también el sorgo tiene un crecimiento, tanto el sorgo forrajero como granífero va creciendo en lo que es en la provincia de Buenos Aires cada vez más fuerte. Y en la medida que las producciones empiezan a tener un grado de sostenibilidad y sustentabilidad, yo tomo lo que dijo Sergio respecto de que al hacer los análisis de perspectiva tenemos que mirar la coyuntura, pero a su vez tenemos que mirar un paso adelante, porque si no, hoy miramos una coyuntura y por el aumento del dólar el precio del maíz subió, entonces no debería existir ni la actividad avícola, ni la lechería, ni nada, y estamos todos ahí trinando, pero a su vez hace unos meses no trinábamos. Entonces lo que hay que ver es mirar un poco en perspectiva. Esto se va a calmar, esto va a pasar, y estas producciones normalmente después van a tener ese peso específico muy fuerte. Me parece que el mundo reclama nuestro maíz. Yo el otro día hablaba con varios especialistas y me decían, dentro de poco en la Argentina van a tener que llamar no maíz, sino biomaíz, porque todo lo que produce maíz tiene que ver con lo bio, ¿eh? La bioenergía, el bioetanol, la biomasa, bueno, ahí es donde vamos. Buenos Aires fue, hace 1 año y medio ya, la primera provincia argentina que hizo un plan de bioeconomía. Después, por suerte, siguieron varias provincias, pero nosotros me acuerdo cuando lo largamos, dijimos, a ver, agarremos esta mochila de verdad, pero pongámosla delante de nuestro cuerpo, empujémosla para que muchas provincias estén mirando y la nación también a hablar del tema de la bioeconomía, no como una cosa romántica, ¿no? Me acuerdo que yo haber trabajado con el equipo, parte está acá, diciéndole que hagamos un plan de bioeconomía que lo entienda mi mamá, que no tiene nada que ver con la agroindustria. Pues si yo le muestro las curvas al 2040, al 2060, todas las cosas estas que van para arriba y todo es una futurología importante, la gente no va a percibir que hacemos algo real, ¿eh? Entonces lo más importante es que Buenos Aires dentro de un mes ya tiene un mapa de biomasa, de dónde se puede utilizar la biomasa de la provincia de Buenos Aires para hacer determinadas cosas. Y esas son las cosas importantes. ¿Para qué sirve la biomasa? Para hacer energía renovable, biomateriales, materiales plásticos, alimenticios. Bueno, tenemos un montón de temas y ahí el maíz tiene un protagonismo muy, muy fuerte, ¿eh? Y por eso es muy importante hacer eso. Otro tema importante es cómo empezar a hacer maíz diferente en la provincia de Buenos Aires a través de las 6 regiones bien diferenciadas. Buenos Aires, nosotros tenemos 6 regiones geopolítica y agroclimatológicamente bien diferenciadas, en los cuales tenemos que hacer producciones diferentes, algunas hacerlas más fuertes y otras empezar a cambiarlas. Y esto tiene que ver con el tema de las obras, siempre hablamos de la infraestructura, nosotros venimos de pasar casi los 2 años y pico de gestión, los 3, ¿no? Digo, yo llevo casi 28 meses de gestión, 29, de los cuales 23 meses, si no fueron inundaciones, fueron sequía, ¿eh? Entonces digo, uno tiene que mirar eso, esta coyuntura, nadie le elige, toca, y uno tiene que seguir mirando para adelante. Entonces, ¿qué hacemos respecto a eso? Bueno, tenemos que, obviamente en cualquiera de nuestras provincias faltaban obras, hay que hacer más obra hidráulica, obra hídrica, y en eso también está atado la producción. Ustedes habrán escuchado que hace un mes ya nosotros lanzamos un plan de mejoramiento y mantenimiento de caminos rurales en la provincia de Buenos Aires, donde 2 o 3 datos que sirven para ver cómo es la realidad. Buenos Aires tiene 105.000 kilómetros de caminos de tierra. 105.000 kilómetros de caminos de tierra, de los cuales 25.000 son troncales, y a su vez nosotros para recuperar esos caminos de tierra deteriorados de la provincia vamos a necesitar 25 años. Y la foto es, uno va a un campo cualquiera y vas con la chata o en el auto y el campo está allá. Y nosotros vamos con el campo y mirás, ¿dónde está tu campo? Ahí arriba. Y esos horizontes de suelo se perdieron por 1000 razones. Mal mantenimiento, no se hicieron las cosas adecuadas, la inundación, la sequía, el tsunami, el maremoto, no sé, cualquier excusa, pónganle lo que quieran. La clave es que nosotros lo perdimos. Entonces hay que trabajar. ¿Qué va a hacer la provincia de Buenos Aires? Vamos de esos 25.000 caminos troncales entre este año y el año que viene,
vamos a mejorar y poner en valor 12.000 de esos kilómetros, que vamos a empezar trabajando, y ahí es donde yo digo, vuelvo al maíz, la parte productiva, en lo que son la parte de las cuencas lecheras. Y esto tiene mucho que ver con eso. Las cuencas lecheras son las que más acceso de tránsito tienen en forma permanente, más se rompen los caminos, si están bien está todo bien, y si están mal queda peor y no se puede salir o entrar las mercaderías. Y nosotros vamos a empezar a trabajar en forma muy fuerte en todos los municipios. Buenos Aires tiene 135 municipios, de los cuales 128 tienen actividad agroindustrial. Entonces, todo lo que pasa en la provincia de Buenos Aires tiene que ver con este motor de la economía. Entonces, la infraestructura es importante, la obra hídrica es importante. El otro día estaba recorriendo unos lotes de maíz en zona núcleo y me decía, ministro, acá estuvo inundado tantos meses y ahora, bueno, vino la seca, los extremos. Entonces yo le contaba a ese productor lo que te dicen los técnicos de hidráulico. Digo, cuando un lote no tiene obra hídrica adecuada alrededor, seguramente esté anegado 7, 8 o hasta 10 meses. Cuando vos tenés obra hídrica no pasás de 90 días. Y ahí está la diferencia. Vos en una perdiste 2 campañas y en el otro no perdés nada. Entonces esa es la importancia de una obra. Por eso la provincia de Buenos Aires se invirtió el año pasado 46.000 millones de pesos en obras que tienen que ver con el arreglo de las rutas nacionales y provinciales, casi 47.000 en obra hídrica o hidráulica, la etapa cuarta del Plan Maestro del Salado, que va a hacer lograr que la provincia de Buenos Aires durante casi, no se inunde más en casi el 80% de su terreno. Es una inversión de 980 millones de dólares que va a tardar 5 años y medio, pero en la medida que las etapas vayan transcurriendo, las localidades empiezan a mejorar. Entonces creo que todo tiene que ver con todo, ¿no? Entonces en la medida que nosotros estemos unidos, las principales provincias productoras en los principales temas, Sergio y Alicia hablaron muy bien del tema de la buena práctica agrícola. Miren, hoy estuve 3 horas trabajando en La Plata tratando de parar una ordenanza municipal que quiere prohibir el uso de un agroquímico o agroquímicos en tal distancia, etcétera. Cuando yo escucho esas estupideces, cuando yo veo que todo el mundo se concentra en a ver de cómo tenemos que estar hablando de los 10 metros, de los 5 metros, de los 2.000 metros, digo, es una pérdida de masa encefálica al divino botón. Digo, ¿por qué no nos concentramos en hablar de la buena práctica agrícola en serio? Buenos Aires tenemos, yo les dije, tenemos 128 municipios que tienen actividad agroindustrial y hay 72 normativas municipales diferentes para el control de los agroquímicos. Algo estamos haciendo mal. Hay una ley que obviamente eso existe porque la gente no la cumple, entonces nosotros tratamos de impulsar una nueva ley que en este año seguramente saldrá. Mientras tanto vamos a hacer alternativas, vamos a capacitar a todo el mundo para que la gente entienda que tenemos que dar un paso adelante en este tema del control. Las compañías de agroquímicos, uno mira el marbete y dice un colorcito que está lo cual, dicen aplíquenlo de esta manera, si uno hace lo que tiene que hacer, la verdad, todo funciona. ¿Qué hacemos? Aplicamos, le damos al contratista el barbijo, todo, el contratista sigue con el pucho, mezcla con la mano, le da el barbijo al nieto para que juegue. Bueno, nosotros culturalmente somos complejos. Entonces lo que tenemos que hacer es insistir en esa docencia, porque nosotros somos los que cambiamos ese escenario al final. Entonces tenemos todos que trabajar, la política pública tiene que ir con eso. Y termino con los 4 objetivos que nosotros tenemos para estos 2 años de gestión de la primera parte, como decimos nosotros, que tiene que ver con 4 objetivos concretos. Pónganlo en el orden que quieran. Uno tiene que ver con la innovación, lo que es la bioeconomía, la biotecnología. El segundo tiene que ver con la competitividad y la productividad, o sea, buscar herramientas para que cada vez todos los sectores de la agroindustria tengan esa competitividad. El tercero tiene que ver con la seguridad agroalimentaria, la trazabilidad y la inocuidad, y por eso estamos trabajando todos juntos con Nación. El otro día compartíamos justamente esos temas de nosotros producimos alimentos para mucha gente. Alicia hoy hablaba de Santa Fe, que tiene una visión exportadora muy importante. Nosotros con Córdoba también hablamos muchísimo de sectores lácteos, pero todos los alimentos que nosotros producimos, el mundo nos lo exige, nos dice muy bien, produzcan, pero produzcan de una manera diferente, márquenme el cosito de la trazabilidad, pónganme el código de barra, yo quiero saber en qué campo se hizo, porque eso me sale $1 más o €1 más. Y nosotros tenemos que ir a buscar ese mercado, ¿no? Lo están haciendo la Cancillería, el Ministerio de Agroindustria de Nación, la Agencia de Inversiones, todos están abriendo ese camino que cada vez lo hacen más firme y más fuerte. Y nosotros tenemos la obligación de cumplir esas cosas para que pasen. Y el último objetivo, o el primero, depende de dónde lo miramos, que es tener una agroindustria con foco social.
yo siempre digo, le digo a la gobernadora, nosotros, si Argentina puede producir alimentos para 600 millones de personas en el mundo, Buenos Aires, que es el 48-50% de la agroindustria del país, podemos producir para 300. Ahora, ¿estamos haciendo algo para el hambre cero, para la pobreza cero? Tenemos que trabajar ahí. Y nosotros en junio vamos a lanzar un plan de agroalimentos o agroalimenticio para la provincia de Buenos Aires, que pues ya se van a enterar, que tiene que ver con esto, de cómo aunar factores, cómo todos trabajar juntos, como empresas, otros ministerios, la nación, cómo le damos un servicio a la gente para que sepa que pueden comer más y mejor de una vez y nosotros realmente hacer los deberes para que el mundo reciba nuestros alimentos de la mejor manera. Y el maíz en todo esto que yo estuve hablando tiene un protagonismo muy importante. Si sumamos la cantidad de maíces y toneladas y producciones que tenemos en estas 3 provincias, la verdad que marcamos casi el 70% de lo que es la producción del maíz en la Argentina y marcamos un poco la tendencia hacia dónde deberíamos ir. No tengo dudas que vamos a empujar muchísimo eso, porque lo más importante, como bien decíamos al inicio, es que las políticas públicas de las 3 provincias están alineadas en los objetivos de llegar a tener una producción sustentable y cada vez mejor. Y al final, no importa el partido político al cual pertenezcamos, sino que todos pensamos en tener una agroindustria sustentable y cada vez mejor y darle algo más a la gente para que la vida esté mejor cada día. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alicia, Sergio, Leo. A ver, la verdad que para Maizar es un gusto contar con la presencia de ustedes, como decía Alfredo. 3 provincias que representan el 70% de la producción nacional de maíz, pero básicamente porque son 3 provincias líderes en lo que están haciendo y para nosotros es realmente importante remarcar el trabajo en conjunto que hacen, ¿no? Que esta es la demostración cabal de que hay cosas que están cambiando en la Argentina y tenemos que verlas y la posibilidad que tiene Maizar es de dar este marco para que no solamente ellos sigan trabajando duro en lo que están haciendo, sino que otras provincias también lo imiten y trabajen, ¿no? Hoy recién comentabas el trabajo de las buenas prácticas de Córdoba, ¿no? Y creo que la venida hoy de Marcos a poder presentarlo era justamente esa la intención, ¿no? Que el resto del país vea lo que Córdoba está haciendo en buenas prácticas, que es un trabajo muy bueno, que lo van perfeccionando día a día y qué bueno está que otros quieran construir a partir de lo que ustedes ya construyeron, porque si hay algo que no tenemos tiempo en la Argentina es tratar de inventar lo que ya está inventado. Entonces, esto creo que para nosotros es importante, le da mucho valor. Esta buena relación de ustedes significa mucho para el desarrollo de las provincias, ¿no? Creo que fue en Expoagro, que nos encontramos y que estabas charlando con el ministro de la Producción del Chaco para empezar a trabajar con áreas agroecológicas, ¿no? Otra cosa importante, repensar el país, olvidarnos de los límites que tenemos provinciales. La Argentina es una sola y tenemos que trabajar todos en forma mancomunada. Maizar tiene una larga relación de trabajo público-privado con las provincias. Por supuesto que hemos tenido, y esto es justo reconocerlo, con la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe, muchos más años de trabajo en común que lo hemos tenido con la provincia de Buenos Aires por los motivos que todos conocen que sucedió en la política en los últimos años con respecto al sector agropecuario. Pero sí ya hoy estamos trabajando conjuntamente con las 4 cadenas estamos trabajando con la provincia de Buenos Aires para trabajar en un plan de rotación, conservación de suelos, intensificación de la rotación. Y eso es importante porque nosotros podemos colaborar con todas las asociaciones que conforman nuestras cadenas para potenciar este trabajo, para que se haga más rápido, para obtener resultados. Y quiero remarcar también que los 3 hablaron de algo que es muy importante y que teníamos muy olvidado en la Argentina, que era el recurso suelo, ¿sí? Siempre nos centramos en los recursos económicos como si fueran los recursos más escasos que tiene el productor agropecuario o una provincia. No, el recurso más escaso es el suelo. La plata podemos ir a un banco y sacar un crédito. Ahora no conozco ningún banco que pueda darnos un horizonte A o materia orgánica o mayor fertilidad. Entonces tenemos que trabajar duro en el tema suelos y la verdad que es una alegría escuchar cómo los ministros de la producción o ministros de agroindustria o agricultura y ganadería
ponen el objetivo en esto porque eso nos va a ayudar a seguir sosteniendo la productividad de la Argentina. Con respecto al tema del etanol, coincido plenamente en que tenemos que trabajar muy fuerte. Yo, saben, estoy cursando mi segundo mandato, ¿no? En el año 2012, cuando arranqué, nosotros cada vez que presentábamos la posibilidad de que Argentina tuviera plantas de etanol, decían que estábamos soñando, ¿sí? Y hoy estar sentado aquí en este estrado con ustedes y sabemos que Córdoba produce más de 1 millón consume, más de 1 millón de toneladas de maíz, 1,5 millones en todo el país, es una alegría enorme. Es que hay algo en la que estamos pudiendo avanzar y que cuando pusimos el horizonte, ese foco, y parecía tan alto en el horizonte, no era alto, era cuestión de desarrollo, que se dieran las posibilidades. Y Córdoba en eso sí fue la provincia que punteó en este desarrollo, y así que creo que esto es posible en Argentina. Hoy hablaba con la gente de la Cámara de Bioetanol. El bioetanol tiene $500 millones para realizar inversiones y están faltando decisiones políticas para que esas inversiones se realicen. Tenemos que colaborar desde la cadena para que esto se visibilice y se pueda hacer efectivo. $500 millones no es una inversión menor, porque son muchos dólares, pero también va a ser mucha mano de obra y es sustitución de posibles importaciones. Y en eso tenemos que trabajar duro. Hablábamos, hace un momentito hablaba de rotación y como usando una frase que le gusta decir a Leo, que todo tiene que ver con todo, y hablábamos de las legumbres. El deporte y el hombre. Si hay jóvenes, después les explicamos. Cuando hablamos de legumbres, también quiero esto traerlo a una correlación que se va a poner contento Alfredo, porque si estamos hablando de legumbres, necesitamos legumbres que tengan mayor producción en la Argentina. Y para que esas legumbres que tienen mayor producción en otros lugares del mundo vengan a la Argentina, necesitamos una ley de semillas. La ley de semillas no es solamente soja y maíz. Son todos los organismos que se reproducen vegetales para la Argentina y para la producción. Entonces, por eso tenemos y necesitamos, y como esta mañana en el discurso inaugural reclamábamos, una rápida resolución de una ley de semillas que haga que podamos nosotros no perder el tren de la biotecnología. Entonces, todo de a poco se va relacionando, estamos trabajando en forma conjunta. Creo que el final de este camino en el que vamos es, como Leo recién terminaba diciendo, el tema de un foco social. Creo que tenemos muy claro desde Maizar que tenemos que trabajar en lo social mucho. Argentina tiene 35% de gente que está debajo de la línea de pobreza. Y esa es nuestra responsabilidad. Y es nuestra responsabilidad tratar de que las cosas se hagan en el tiempo y en la forma que se deben hacer las cosas. Y no tampoco ir detrás de sueños irrealizables que después no sabemos muy bien cómo se van a fondear. Entonces tenemos que acompañar este trabajo que se está haciendo en cada una de las provincias, porque ahí va a estar la riqueza de la Argentina. Constancio Vigil, el fundador de la editorial Atlántida, escribió hace muchísimos años atrás, en la década del 20, creo, un libro que hablaba de que lo más importante, la mayor riqueza que los españoles habían llevado a Europa no era ni el oro ni la plata que habían sacado a los incas, a los mayas y de Potosí, sino era el maíz, ¿sí? Y Constancio Vigil todavía no hablaba de etanol, bioetanol, todo el biomaíz como hablábamos, ¿sí? Entonces, tenemos esta posibilidad con estas provincias que son líderes. Y la verdad que nuevamente les quiero agradecer porque para los que estamos trabajando en la cadena es muy valioso saber que estos esfuerzos que hacemos son compartidos con ustedes y por supuesto es el compromiso de la cadena seguir trabajando fuerte para que podamos consolidar esto en un mejor desarrollo y en una mejor vida para todos los argentinos y que cada uno pueda seguir viviendo en su lugar donde ha nacido y pueda desarrollarse, que creo que es el sueño que tenemos todos, una geopolítica distinta para la Argentina. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No, esperen, yo dije que era un empresario, pero ahora
vamos a elegir la provincia. Antes tomé tres frases que se dijeron y no solo que las anoté, sino que cuando las repensé en boca de quien estuvo, cobraron todavía mayor importancia. Alicia dijo desde el inicio, tenemos que dar la discusión con los ambientalistas, ¿no? Y realmente que desde la provincia de Santa Fe, con el tema que sabemos que tenemos en Rosario, con el glifosato, la ministra venga y nos diga esto, a mí me da mucha tranquilidad porque nos da un espacio para discutir un tema que si no lo tratamos entre todos, difícilmente podamos seguir haciendo la actividad que hacemos. Después, Sergio Buso, de Córdoba, dos cosas. No a las retenciones y dar trabajo digno. Sinceramente, y de nuevo en este panel federal, que un ministro representando hoy a la oposición diga no a las retenciones, es casi un doble candado. Entonces, mejor todavía. No sé si vamos, ¿no? Porque hoy el titular, y lo dijo Dardo Chiesa, tenemos el fantasma de las retenciones. Entonces, que ahora un ministro de la provincia de Córdoba diga no a las retenciones, hay que aplaudirlo de pie. Y después, Leo habló de la sustentabilidad y de la rotación, el cuidado del medio ambiente, lo que nos tiene que ocupar y preocupar a todos. Decía, ¿no? Antes era el empresario que quería saber dónde invertir, ahora la propuesta va a ser, vamos a tener que pensar dónde vamos a hacer el Maizar 2019, si en Córdoba, en Santa Fe o Buenos Aires. Para cerrar, y lo que dijo Alberto, porque me dio pie, ustedes representan a provincias, tienen diálogos con los representantes de los ciudadanos y productores de esas provincias en el Congreso. Y ahora voy a hablar, digamos, tengo dos bonetes y hay uno que no lo puedo ocultar. Soy el gerente general de la Asociación de Semilleros. Y es lo que dijo Alberto. Argentina no puede dilatar, no puede postergar, dar una discusión de una ley que es estratégica para la matriz productiva argentina. No estamos hablando de soja, estamos hablando de la semilla. Argentina tiene trayectoria y tiene perspectiva en el manejo del conocimiento convertido en tecnología que se llama semilla. Eso es la integración del conocimiento público y del privado, generando oportunidades para los jóvenes y teniendo y pudiendo aprovechar todo ese capital humano que tiene. Por favor, señores ministros, hablen con los representantes del Congreso, entiendan que hubo una mesa de diálogo. Si nos piden que haya unanimidad, no se puede, lamentablemente, y ustedes como funcionarios públicos lo saben, pero sí hubo un diálogo que respalda lo que pedimos que se trate en el Congreso. Muchas gracias y un aplauso.